En estos días se cumplen 30 años de uno de los últimos actos de censura del gobierno militar. Fue la prohibición de un número de la estupenda revista Humor que tenía la caricatura de un miembro de la Junta andando en patineta. Pero la dictadura tenía los días contados y las prohibiciones también. 1983. Así refundamos nuestra democracia. Hoy, el destape cultural. Hace frío, estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Hace 30 años y después de la guerra perdida de Malvinas, los militares argentinos no tuvieron más remedio que convocar a elecciones. Y el domingo 30 de octubre del corriente año, los argentinos descubren de repente ciertos canales de libertad y el rock nacional empieza a ser emblema del nuevo tiempo. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Era un momento bisagra de cambio, evidentemente, donde había mucha efervescencia, pero también muchas dudas, muchos temores, donde se empezaban a animar a decir cosas, donde empezaron a volver algunos artistas, donde se empezaron a caer algunas listas negras. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. La caja de resonancia de ese aire de primavera fueron sin dudas el mundo de la cultura y los artistas. Se los llamó el destape y puso al descubierto el túnel de opresión y censura en el que habíamos vivido. La dictadura argentina, a diferencia de la brasileña, por ejemplo, fue muy pacata, no solamente era muy rígida con lo político, en lo moral, en lo sexual. En un país donde había libros que no se leían, donde los militares llegaron a prohibir El Principito y donde había películas que no se veían, el sexo era considerado desde el poder un tema tabú. Hay que sacarse la ropa interior. Aparece la libertad. Y entonces aparecemos los sexólogos en el mundo. A pesar de que ya estábamos en los principios de la época del SIDA, todavía el destape, el hablar de sexo en los medios, todas esas cosas aparecen. Una prueba de ello es que empezamos a hablar de anticoncepción, año 80, 81, 82. Y eso era mala palabra en la Argentina. No se olvide que hubo una gran lucha para que se impusiera, por ejemplo, el preservativo en las relaciones sexuales. Ni siquiera eso se podía usar. La aparición de los desnudos produjo una gran conmoción en el país. Pero todo empezó casi inocentemente con chicas mínimamente vestidas en los programas de humor, sobre todo los de Porcel y Olmedo. Mira, Silvia, no veo nada. Bueno. No veo nada. Decime, Silvia. La primera vez que me tuve que sacar la ropa en un sketch, que bueno, quedarme en ropa interior, ¿no? Que ahora parece como un juego de niños eso. Yo tenía bastante miedo y la verdad que a mí me avaló mucho el negro. Y bueno, y a partir de eso, en el programa empezó a suceder eso. O sea, no es que lo hice yo nada más, sino que lo hicieron las otras chicas. Hagamos lo que queremos, ¿no? Ahora somos libres para mostrar, para decir, para hacer. Hasta ese momento, la sexualidad se manifestaba por los medios a través de la picaresca, de las vedettes, de los teatros de revistas, y aún así, las fotografías de las publicaciones eran groseramente enmascaradas. Eran las famosas tiritas negras. Las tiritas negras tapaban justo las zonas pudendas, ¿no? Arriba y abajo. Y a veces no la tapaban del todo bien. Y entonces uno decía, pero será un error de impresión, porque a veces transparentaba lo que había abajo. Entonces uno estaba todo el tiempo tratando de ver un poquito más allá, ¿no? En general era mucho más lo que ponías vos como intención que lo que podías ver, ¿no? Tanta represión cultural había dejado consecuencias impensadas en vastos sectores de la sociedad.
¿De qué temas se empezó a hablar a partir del 83? Anticoncepción primero, después se habló de homosexualidad, disfunciones sexuales, cosas que eran temas absolutamente tabú. Yo me asombré, yo como psicoanalista veía 10 pacientes nuevos por año. Como especialista en sexualidad empecé a ver de a 50, 80, 100. Me acuerdo una anécdota, ahora sí. Un padre me viene a ver, doctor, dígame cuáles son sus honorarios si usted convierte a mi hijo, es homosexual, y lo saca de ahí. Yo le dije que no sabía cómo, pero eso pasó. ¿Pero cómo se interpretaba socialmente la homosexualidad en el 83 acá? ¿Le puedo decir una mala palabra? Puto de mierda. Así se interpretaba. Madre también, yo sé dónde vive, del barrio. Sí, algo habrá hecho. Usted es el que entregó a mi hijo. Primero tímidamente y con el correr de los meses más abiertamente, los cuestionamientos al régimen se hicieron más evidentes en programas de televisión que aún hoy se recuerdan. Como fue Nosotros y los Miedos, que después Canal 13 de alguna manera recuperó parte del elenco en Compromiso. Eran programas unitarios, ¿no? Que siempre referían a algún tema, no te diría social ni mucho menos político, pero a través de una metáfora, de un cuentito. Yo me acuerdo, por ejemplo, una que hubo de un administrador de un edificio que era un déspota, y era muy claro que, o uno veía muy claro, porque estaba eso también, que se estaba refiriendo de alguna manera a los militares, ¿no? Pero de ninguna manera un deterioro en la cohesión y la unidad de las Fuerzas Armadas. Me siento censor, me sentí siempre, porque creo que hacer crítica de cine es ya ejercer la censura. Hubo un censor que se llamó Miguel Paulino Tato. Al hombre no le temblaba la mano para prohibir, cortar y censurar películas. Hemos prohibido ya 125 películas y estoy muy satisfecho de esa tarea higiénica, y espero que si me dejan unos meses más voy a llegar a las 200 películas que son mi ideal prohibir en un año. Disfrutaba hacerlo y generó controversias entre patéticas y desopilantes. Yo te iba a preguntar qué pensabas que era un censor para vos. Un imbécil tan omnipotente que crea que él puede pensar por vos y decidir que un pueblo no es adulto para ver tal cosa y que él sí puede verla, decir esta escena córtenla, cuidado que se le ve mucho la piernita a esta chica, que sé yo qué, y que ve porquerías porque él la tiene en la cabeza, es un indecente, es un inmoral. No puedo aguantar más aquí después de que me dicen imbécil cuatro veces. ¿Qué crees que haga? Pero no particulariza a Tato absolutamente. Sí. No, un censor es un imbécil. Yo fui censor y no estoy arrepentido de haberlo sido. El cine de mi barrio ya me mostró la escena. Las cosas que pasaban en 1983 a nuestros ojos parecen increíbles. Películas prohibidas, censuradas, y el teatro, donde empezaron a decirse cosas contra la dictadura y ni una bomba pudo parar la sed de libertad. Quise quedarme cuando morí de pena, quise quedarme pero me fui.